Fundamentos de la herencia. Un cruzamiento monohíbrido es el de individuos con alelos diferentes para un locis dado. El principio de la segregación establece que los alelos se separan antes de que se formen los gametos. Los heterocigotos poseen dos alelos diferentes para un locus, en tanto que los homocigotos poseen alelos idénticos. El cuadro de Punnett predice las proporciones de genotipos y fenotipos en la progenie de un cruzamiento. Mendel fue el primero en demostrar los principios de la herencia. Los alelos ocupan loci correspondientes en cromosomas homólogos. El fenotipo de un individuo no siempre revela su genotipo. Genotipo: constitución genética de un organismo. Fenotipo: aspecto con respecto a determinadas características hereditarias. El fenotipo de la dominancia explica por qué un individuo puede parecerse más a un progenitor que a otro. El gen es la unidad hereditaria mendeliana. Los genes controlan los diferentes caracteres hereditarios, como por ejemplo, el gen que controla el aspecto liso o rugoso de las semillas del guisante. La genética, área de la biología que se ocupa del fenómeno de la herencia. El alelo, cada una de las diferentes alternativas que puede presentar un gen y que dan lugar a las diferentes alternativas que pueden presentarse en un carácter. Por ejemplo, el alelo A, que determina el aspecto liso de las semillas del guisante. El fenotipo es la alternativa que para un determinado carácter exhibe un individuo, como por ejemplo el aspecto. Tipos de herencia. Una de las primeras observaciones experimentales que resultó discordante con las conclusiones iniciales de Mendel fue la que se refiere a las relaciones entre los dos alelos de un gen. Pronto se hizo patente que no siempre hay un alelo dominante y otro recesivo. En la actualidad se consideran 4 tipos de herencia, en función de la relación existente entre los alelos del gen, cuya transmisión se estudia. Herencia dominante es el tipo de herencia que presentan todos los caracteres estudiados por Mendel. Uno de los alelos del gen es dominante y el otro es recesivo. Se conoce fácilmente porque el fenotipo del heterocigoto es igual al de uno de los dos homocigotos. Herencia intermedia. No hay relaciones de dominancia entre alelos. Se reconoce porque el fenotipo del heterocigoto es intermedio con respecto al de los dos homocigotos. Herencia codominante. Es un tipo de herencia difícil. Se distingue experimentalmente de la herencia intermedia, porque la diferencia entre ambos es muy sutil. Tampoco existen relaciones de dominancia entre alelos. Se caracteriza porque el heterocigoto presenta los fenotipos de uno y otro homocigoto. Genes y cromosomas. La teoría cromosómica de la herencia, que, como hemos visto, surgió como secuencia del redescubrimiento de los trabajos de Mendel, establecía que los genes se encontraban ordenados linealmente a lo largo de los cromosomas. La comprobación experimental de esta alelismo múltiple. Mendel eligió para sus estudios acerca de la herencia caracteres que presentaban dos alternativas claramente diferenciables, lo que llevó a concluir que cada carácter estaba controlada por un gen con dos alelos. Sin embargo,
la extensión de los estudios genéticos a multitud de organismos diferentes pronto reveló la existencia de caracteres hereditarios que exhiben más de dos alternativas posibles. Alguno de estos casos se explica recurriendo a un modelo de herencia intermedia, pero en otros, muchos. El análisis genético revela que el carácter en cuestión será controlado por un solo gen, con 3 o incluso más alelos. Este fenómeno se conoce como alelismo múltiple. Un ejemplo clásico de alelos múltiples es la herencia del grupo sanguíneo ABO. En la especie humana, este carácter está controlado por un gen con 3 alelos. El alelo A, que se denomina presencia del antígeno A en la membrana de los glóbulos rojos. Ligamiento y recombinación. Por otra parte, Mendel había demostrado con sus cruzamientos de híbridos que cada carácter hereditario se transmite a la siguiente generación con independencia de cómo lo hagan los demás caracteres. Ambas observaciones adquieren conjuntamente sentido en el marco de la teoría cromosómica de la herencia. En efecto, si los genes están localizados en los cromosomas, la transmisión independiente de aquellos no es más que una consecuencia de la transmisión independiente de estos en la meiosis. Sin embargo, tal aseveración, que es claramente acertada cuando los genes considerados están localizados en diferentes cromosomas, resulta mucho más discutible cuando tales genes están localizados en el mismo cromosoma. Atendiendo a estas consideraciones y teniendo en cuenta que en cualquier caso el número de genes de un organismo debe ser muy superior al número de cromosomas, algunos investigadores llegaron poco después al redescubrimiento de los trabajos de Mendel a la conclusión de que la transmisión conjunta de 2 o más genes debería ajustarse a alguna de las dos siguientes posibilidades. Primero, si los genes implicados están localizados en diferentes cromosomas, se transmitirían independientemente unos de otros a la siguiente generación. 2. Si los genes implicados están localizados en el mismo cromosoma, al estar ligados en una misma estructura física, se transmitirían a la siguiente generación como una sola unidad. Con el objeto de comprobar si se cumplían estas predicciones, se llevaron a cabo multitud de experimentos, en muchos de ellos los resultados en consonancia con los obtenidos por Mendel. Apuntaban con claridad a una transmisión independiente de los genes implicados y por consiguiente a su localización en diferentes pares cromosómicos, entre otros muchos. Sin embargo, los resultados no se ajustaban a ninguna de las dos posibilidades mencionadas. Morgan y sus colaboradores, con el objeto de estudiar la transmisión de dos caracteres de drosofilia, el que afecta a la coloración normal o sepia de los ojos y el que afecta a la forma normal o rizada de las alas. El esquema de este cruzamiento, algo diferente al del típico cruzamiento de híbrido mendeliano, consistía en cruzar hembras heterocigóticas para los dos genes, previamente obtenidas de un cruzamiento entre dos razas puras, con machos homocigóticos para los dos alelos recesivos, ojos sepias y alas rizadas. Como se puede comprobar, los resultados no se ajustaban a lo que cabría esperar de un ligamiento completo entre los dos genes. La mayor parte, el 76% de los individuos de la descendencia, habían recibido combinaciones paternas de alelos, mientras que los restantes, el 24%, había recibido combinaciones nuevas que no se hallaban presentes en los progenitores. Es decir, los dos genes considerados presentan una tendencia a transmitirse juntos, como cabría de esperar si se encuentran ligados en un mismo cromosoma. Sin embargo, en algunos casos se había producido entre ellos una recombinación que había dado lugar a la aparición de las nuevas combinaciones.
Genes letales. Genes letales recesivos. La fenilcetonuria, la hemofilia y la enfermedad de Tay-Sachs y el albinismo son muchos de estos problemas típicos en humanos, que son los más frecuentes en la naturaleza. Son más frecuentes por motivos obvios. Los genes mortales o de deletreos tienden a desaparecer por mera selección natural. Genes letales mutantes. Si una mutación hace que sobre un gen de deletreo se crea un alelo dominante de no deletreo, lentamente el alelo mutante se impondrá sobre el gen original, haciendo que éste quede socialmente oculto. La hemofilia es un gen normal ligado al cromosoma X. Suele haber mujeres homocigóticas para la hemofilia, heterocigotas sin hemofilia y homocigóticas sin hemofilia. Los hombres solo tienen un X, así que solo tienen o no lo tienen. La enfermedad de Tay-Sachs es muy típica entomáticamente en la población judía. Ciertos esfingolípidos se acumulan por no poder ser transformados. Se acumulan en tejidos nerviosos y producen retrasos mentales. A los 3 o 4 años suele producir la muerte casi con seguridad. El albinismo es muy típico y afecta a muchas cosas. Tiene muchas formas y aparece en individuos de distintas maneras. La producción de melanina es una ruta compleja que se produce desde muchos puntos. Intervienen cosas como los genes y la testosterona. Puede ser desde poco deletreo hasta el letal. Letales dominantes. Es un alelo que produce los efectos letales con que solo haya una copia de él. Son los más raros, ya que podrían ser los salvajes y acabar con una población. Solo sobreviven los homocigotos recesivos. Se cree que aparecen por mutación recurrentes. Los genes letales suelen estar relacionados con una temperatura, con calidad de luz, los requerimientos nutricionales, entre otros. Es frecuente cuando un individuo tiene un problema para desarrollarse en una temperatura externa. Por ello, el gen letal se estimula y produce la muerte prematuramente del individuo. Lo de la luz es muy típico en las plantas. Si un individuo va a salir con una clorofila pobre, en unas condiciones lumínicas pobres, la planta se muere. Los mutantes autótrofos son también supertípicos. Son organismos que no son capaces de sintetizar por ellos mismos algún metabolismo esencial. Los mutantes, cuando están en un medio rico, funcionan bien, pero si están en un medio pobre, la letalidad se manifiesta. Un cruzamiento entre progenitores homocigotos, generación P, que difieren entre sí con respecto a sus alelos en un locus, se denomina cruzamiento monohíbrido. Si difieren en dos loci, se trata de un cruzamiento dihíbrido. La primera generación de la descendencia es heterocigota y se denomina primera generación filial o generación F1. La generación que resulta del cruzamiento de dos individuos F1 es la segunda generación filial o generación F2. Si un individuo F1 se cruza con un individuo recesivo homocigoto, se habla de cruzamientos de prueba. Las proporciones genéticas pueden expresarse en términos de probabilidades. Toda probabilidad se expresa con una fracción común o como una fracción decimal, que se calculan como el número de acontecimientos favorables entre el número total de acontecimientos. Esto puede variar de 0, un acontecimiento imposible, a 1, un acontecimiento único posible. La probabilidad de que dos acontecimientos independientes ocurran juntos es el producto de las probabilidades de que cada uno ocurra por separado. La probabilidad de que uno u otro de los acontecimientos mutuamente excluyentes ocurra es la suma de probabilidades por separado. Herencia letal. Es un gen que conduce a la muerte prematura del individuo que lo porta. Es una combinación alélica que conduce a la muerte, pero la combinación puede ser dominada o
recesión. Realmente es una alteración de las proporciones mendelianas, ya que ciertos individuos podrían morir tempranamente, dando lugar a que ciertos fenotipos no se redujeran. Se define entonces gen letal como aquel gen que al mutar puede provocar un fenotipo letal. Un gen letal es, por tanto, un gen cuya expresión produce la muerte del individuo antes de que éste llegue a la edad reproductora. Si la expresión de un gen, en vez de causar la muerte del individuo, causa por un acortamiento de su ciclo biológico, un empeoramiento de su calidad de vida o algún daño en su organismo, se denomina gen deletreo. Al igual que el resto de los genes, los alelos de los genes letales, así como los de los deletreos, sus variables pueden tener un carácter recesivo o dominante. Patrones de herencia. Estos genes siguen un patrón de herencia normal, pero producen una alteración en las proporciones fenotípicas mendelianas. Un alelo de un gen letal con carácter dominante que llega a expresarse no puede transmitir a la siguiente generación por definición, ya que si uno de los dos alelos resulta mortal y se expresa con carácter dominante, se produciría la muerte del individuo. Por tanto, el alelo letal dominante causa la muerte del individuo tanto en heterocigotos como homocigotos, al igual que el alelo de un gen de deletreo dominante se expresa tanto en heterocigotos como homocigotos. En el caso de que el alelo letal o deletreo tenga carácter recesivo, este solo se expresará causando la muerte del individuo en el caso de los genes letales o daños en el caso de un gen de deletreo o condición de homocigosis. En el caso del individuo, tampoco podrá, en el caso de los alelos letales, transmitir este gen a su descendencia. Por tanto, la única forma de que el alelo letal pase al individuo que lo porta a su descendencia es por esto que el alelo se encuentra en heterocigotos y que tenga carácter recesivo y por tanto no se exprese, pero sí herede. El individuo no se vería afectado por el gen letal, pero sí sería portador de él, pudiendo así transmitirlo.